Bueno, a vosotros, ¿cómo os llamáis, por cierto? Para saber, ¿cómo? Almudena. Jorge. Silvia. Leticia. Laura. Álvaro. Vale, yo soy Guille y bueno, si os voy a intentar recordar los nombres todo el rato a lo largo de las partidas, pero soy terrible para eso, o sea que si os llamo a Pepe Juan y a Juan Teresa, pues no me lo tengáis en cuenta, que no es personal. Bueno, lo primero, gracias por la partida esta improvisada. O sea, a mí siempre me hace ilusión que la gente pruebe los juegos y tal. Este se llama Cónclave y en este juego el objetivo es convertirse en papa. O sea, nosotros vamos a ser todos un candidato oculto en la lucha por el trono papal y está ambientado en los cónclaves del siglo XV, donde estaba todo rodeado de secretos e intrigas, y entonces el objetivo del juego va a ser intentar moldear el cónclave, que va a ser el terreno de juego, donde vamos a estar jugando las cartas, para conseguir los apoyos necesarios que nos conviertan a nosotros en papa. ¿Y cómo se va a hacer eso? Pues nosotros tenemos dos tipos de cartas principales, digamos, que son los cardenales y los candidatos, ¿no? Todos los candidatos son cardenales, pero no todos los cardenales son candidatos. Entonces, todos ellos representan a un miembro del cónclave, a los cardenales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Gautier, lo que os he comentado, estará por aquí también. Vamos a buscarle. Le tenemos aquí, por ejemplo, ¿ves? Todos estos, los que están aquí. Pero estas cartas son las blancas, las de cardenal, son las que vamos a estar jugando en el centro de la mesa, ¿no? Esto es lo que va a ir formando el cónclave. Y estas cartas, es un juego también de roles ocultos, entonces estas cartas van a representar a nuestro candidato, a quienes vamos a ser nosotros en esta partida. Yo en las partidas que hagamos os voy a repartir una de estas a cada uno, y esta carta es secreta, no os la pueden ver en ningún momento. Entonces voy a hacer un ejemplo de cómo sería repartir cartas para 3 jugadores, para que os hagáis una idea de cómo es el setup, ¿no? Y entonces, se barajarían las cartas de candidato, hay 16, y se repartiría, por ejemplo, aquí una, aquí otra y aquí otra. Estas cartas se retiran, se dejan aquí a un lado. Estas pues también se barajarían y se entregarían 5 a cada jugador. Aquí, por ejemplo, 5, 5 y 5. Voy a apartar esto un poquito más. Epa. Y por último se colocarían 2 cartas boca arriba, aquí encima, una carta boca arriba, aquí encima de cada candidato, que estas cartas, cuando una carta cardenal está aquí encima, se llama florín, pero no os rayéis con eso ahora, porque ya os explicaré qué significa. Se pone el mazo aquí, las cartas de referencia, que más o menos son un resumen de todo lo que os voy a estar contando ahora, y las cartas, la carta de fumata, y aquí esto y esto, ¿no? Vale. Entonces, los componentes de las cartas. Voy a enseñaros un par para que veáis. Todas las cartas de candidato, como veis, tienen aquí 2 símbolos, ¿no? Un símbolo de lo que es una bandera y un símbolo, pues en este caso son unas manos. Para que os hagáis una idea, las banderas son la nacionalidad del cardenal. ¿De dónde es ese cardenal? Tenemos 4 tipos de nacionalidades distintas. La Cruz de Borgoña son los españoles, estos son los franceses, los alemanes y los italianos, ¿no? Y los símbolos representan la afinidad del personaje, ¿no? La afinidad del cardenal, que es lo que le mueve a ese cardenal. Entonces tenemos la corona, que simboliza el poder, el dinero, que simboliza la fortuna, las manos, como es el caso de este que os he revelado aquí, que es la piedad, y el libro, que es la erudición. Entonces, nuestro objetivo, voy a revelar estas cartas, como os he dicho antes, son secretas, pero voy a revelar una para hacer un ejemplo de cómo iría una partida, ¿no? Tenemos aquí a Gautier, que es un cardenal francés y erudito, ¿no? Su focus, digamos, es la erudición. Entonces, el jugador que controla a Gautier, su objetivo va a ser que aquí en medio, luego os voy a explicar un rato cómo se van a jugar las cartas aquí,
Pero aquí en medio, para que este jugador gane la partida, va a tener que haber 3 cardenales franceses y 3 cardenales con el símbolo de un libro, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, cuando se estén jugando cartas, este no nos valdría porque es español y manos, pero mira, este es francés, este tiene un libro, nos vale perfecto, este es francés y con un libro, con lo cual nos viene todavía mejor, y nos haría falta un libro más y otro francés. Así que los jugadores, alguna de sus manos aquí, por ejemplo. Con esto, si el cónclave estuviera así, ya tendríamos a 3 franceses, 1, 2 y 3, y... bueno, nos falta todavía un libro. Pues vamos a echar a este tío aquí. Y tendríamos ya 3 libros. Tenemos a este, que son franceses, y 1, 2, 3 libros. Entonces con esto, este jugador en su turno ya podría decir Habemus Papam. Y entonces revelaría su carta de candidato y ganaría la partida, tendremos un nuevo papa. Vale, ahora la secuencia del turno. Cómo se juegan las cartas aquí y un poco la dinámica del juego. El juego se juega por turnos. Y voy a dejar esto aquí. Vale. El juego se juega por turnos. Entonces lo primero va a ser escoger una acción, ¿no? Nosotros podemos realizar una acción en nuestro turno. Y podemos hacer 3 tipos diferentes de acción. Una acción es poner un cardenal de la mesa en mi mano. Esto sería una acción. Otra acción sería poner un cardenal en mi zona de florines. La zona de florines, recordar que esta carta era un florín, sería aquí encima de mi carta de candidato. Esto sería jugar un florín. Y la tercera acción que puedo hacer es robar una carta del mazo de cardenales. Hacer así. Estas son las 3 acciones que puedo hacer durante el turno. Y ya por último, bueno, en el paso segundo del turno sería robar una carta, independientemente de la acción que yo haya hecho. Incluso si mi acción ha sido robar carta, lo siguiente que voy a hacer en el turno es robar una carta. Y luego el paso 3 es descartar cartas sobrantes. Vamos a descartar hasta tener un máximo de 5 cartas en la mano y 2 florines. Yo ahora mismo tengo 6 cartas en la mano, así que tengo que descartar una. La elijo y la descarto boca arriba, aquí. Y florines en este caso tengo solo uno, así que no tengo que descartar ninguno. Si tuviera 3, pues entonces tendría que hacer lo mismo. Elijo uno, lo descarto y ya está. Vale. Entonces, cuando jugamos un cardenal, habéis visto que todos tienen un texto aquí escrito abajo. Eso es porque cada cardenal tiene una habilidad diferente. Cada uno de ellos tiene una forma de moldear el cónclave y hacer cambios en él. Por ejemplo, este cardenal Petit dice: descarta tu mano y roba 4 cardenales previamente descartados a tu elección. Entonces, por ejemplo, si esta es mi mano, yo podría descartar los cardenales y robar 4 que estuvieran aquí en el descarte, antes de yo descartarlo, ¿no? Si yo hubiera jugado, por ejemplo, a 10, dice: juega la primera carta del mazo de cardenales. Lo que haría sería jugar esta directamente y se activaría también su habilidad. Y así es como se activan las habilidades. Luego, lo último que os voy a explicar, así que podemos hacer, es la simonía. Es otra de las cosas que podemos hacer bueno, os voy a explicar antes el tema de los florines, que lo estoy postergando mucho. Cuando un jugador juega una carta de su mano, imagínate que tú juegas una carta aquí, el siguiente jugador en orden de turno puede elegir descartar uno de sus florines, una de sus monedas aquí, para llevarse ese cardenal a su mano y se quedaría con la carta. Eso sería un soborno y entonces tú tendrías otra acción adicional. Y los demás jugadores, por orden, podrían seguir sobornando a los cardenales que juegues. Juegas otro cardenal de tu mano y, por ejemplo, el que tiene un florín podría descartar a su florín y volver a robarlo para tenerlo en su mano. Y tú lo mismo con tus florines. ¿Los florines también hacen acción? Los florines no. Los florines no cuentan ni para los apoyos del cónclave ni sus acciones. Aquí simplemente es como si fueran monedas. Hay cartas cuya habilidad sí que puede decir copia la habilidad de un florín de un rival o juega el florín de un rival o cosas así.
Entonces, por eso también puede ser importante tenerlos en juego y ver lo que hacen, pero cuando están aquí no influye ni que sea italiano, ni libro, ni la habilidad que tengan, ni nada de eso. Solamente cuentan para la victoria los cardenales que están aquí. Bueno, y lo otro lo que os decía antes de la simonía es que cuando vosotros sospecháis quién puede ser un cardenal rival, podéis acusar a ese jugador de ser ese cardenal. Podéis acusarle de simonía, del pecado de simonía, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, veo que... Este era Gautier, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo que tú estás jugando muchos franceses y muchos libros, voy a pensar, bueno, ella seguramente tenga su candidato sea francés y libros. Entonces yo me iría aquí a la lista de candidatos y diría, vale, Gautier, pues Gautier es el francés con libros, y yo diría, vale, pues te acuso de simonía. Esto en tu turno también, te acuso de simonía. Y diría, creo que eres Gautier. ¿En el suyo? En el turno del que acusa, en el suyo no, ¿no? Entonces yo diría, yo creo que eres Gautier. Entonces, si he acertado, tú pierdes la partida. Tus florines se descartan y ya has perdido. Si yo fallo, acusándote, yo soy el que pierde la partida. ¿Acusas en cualquier momento? En cualquier momento de tu turno puedes acusar. Pero Eso es. Eso es, de mi turno. Yo si sospecho que alguien es alguien, yo puedo decir, vale, pues tú estás jugando ahí mucho español con muchos libros, pues eres 10, o con muchas coronas, pues eres de Borja. Pero si tú acusas, también tienes... todos los jugadores empiezan con una carta de indulgencia. Esto, para que os hagáis una idea, sería como una vida, ¿no? O sea, si yo acuso erróneamente a otro jugador, en vez de perder la partida, digamos, primero pierdo esta vida, la descarto. Pero luego ya, después de eso, no hay perdón que valga. Efectivamente, pierdes la partida. Y no enseña, o sea, si a mí me acusan, yo tengo que enseñar quién soy. No, tienes que decir si lo eres o no. Entonces yo digo, eres, por ejemplo, yo ahora digo, yo, vale, eres Lowe. Tú que mirarías tu carta y dirías, vale, pues yo no soy Lowe, y dirías, no soy Lowe. Vale. Al final de la partida vamos a saber si eres Lowe, porque diremos, joder, pues ¿para qué no mientes? Sí. Pero vamos, o sea, a los mentirosos se les va a pillar, pero tienes que decir que no, y si eres que sí, pues entonces tienes que revelar la carta y se la das al jugador que te ha acusado correctamente de simonía. Porque en el caso de que, y esto es lo que me falta por explicar, lo último, lo de la fumata, que la veis aquí, la fumata negra, es que, ¿qué pasa cuando se acaba el mazo de cardenales? Se le da la vuelta a esta carta y se vuelve a barajear. Se forma otro mazo de cardenales y cuando se vuelve a acabar este mazo, y si todavía no hay ningún ganador, se pasa a la votación. Suele ser raro que se llegue a la votación, pero a veces pasa. Y cuando se llega a la votación, la puntuación va de esta manera. Es un voto si tu candidato está en el cónclave, o sea, la carta de cardenal que coincide con la de tu candidato está en el cónclave. 2 votos por cada condición de victoria que hayas cumplido. Entonces imagínate, eres Gautier, que es francés y libros, y no hay 3 franceses y 3 libros, pero sí hay 3 franceses. Bueno, pues serían 2 puntos. Y 2 puntos, y 2 votos más por cada jugador al que hayas acusado correctamente de simonía. Entonces, si yo he acusado a otro jugador de simonía, ya tengo 2 puntos asegurados en caso de que la partida acabe en empate. Y ¿Solo puede haber 6 en el centro y se van descartando, o puede haber más? En el centro puede haber todos los cardenales que sea, pero llegado un momento, en cuanto aquí se empiecen a acumular cardenales, ya hay alguien que está a punto de habemus papam. Vale. Y así se juega.